Bueno, vamos con la otra noticia, por favor, Ángel. Ya no recuerdo cuáles son como 4 noticias. Dale, el 00, el que continúa. Te están buscando. Viene tu móvil a buscarte para el trabajo. Claro. Ya, puede colocar esto en pantalla grande, Ángel, para que vayamos analizando, por favor. Esteban se sacó una foto pilucha. Como lo hicimos la otra vez, esas son los virus. El SARS mató 770 personas entre el 2002 y 2003. El MERS, que es otra clase de coronavirus, del 2002 al presente 850. El ébola del 2003 al 2016, 11.300 personas. Y vamos comparando las cifras de todas las grandes pandemias que han habido. La fiebre amarilla, 100.000 personas. Ahí va incrementando. Swine flu, que es otro tipo de gripe, del 2009, 500.000 personas. Que esa fue la HN1. ¿Te acuerdan ustedes que también se armó todo? Sí. La gripe de Hong Kong, desde del 68 al 69 murieron 1 millón de personas por la gripe de Hong Kong. La gripe asiática, la influenza A H2N2, del 57 al 58 murieron 2 millones de personas. Para que vean más o menos que las cifras son parecidas a lo que tenemos hoy día en la actualidad. En el siglo XVII, grandes plagas, la gran plaga, 3 millones de personas, que comparado a la cantidad que había de habitantes en ese tiempo, una cifra bastante considerable. Anthony Plague, 5 millones, no alcanza a ver el año. Plaga Antonina. La tercera plaga, 12 millones, no alcancé a ver tampoco el año. El SIDA de 1981 al presente, 32 millones de personas ha cobrado. Ahí podemos comparar también ahí de estructuras la Torre Eiffel. La plaga de Justiniano, ¿sí se dice? 50 millones de personas entre los años 541 y 542, o sea, casi se llevó prácticamente la mitad de la población mundial. Bueno. La gripe española, la última gran pandemia, 50 millones entre 1918 y 1920, 50 millones de personas. 56 New World, no sé qué epidemia sería esa, pero 56 millones de personas. Y la peste negra, 200 millones de personas de esa época. Imagínate, casi se llevó pero ahí estamos, toda la población, casi la mitad. La anterior era la otra. ¿Cuál era la otra? Viruela. ¿Viruela? Ya, pero ahí estamos hablando, por ejemplo, estas últimas. ¿En qué sector? ¿A nivel mundial? No. No, la última, la peste negra, fue en Europa y casi se llevó la mitad de la población de Europa, 200 millones de personas. Es que también hay que ver esos puntos, porque muchas veces dicen, no, pero es que el color... En ese tiempo muchas de esas pestes estaban centradas y hay que tomar en cuenta que, por lo que veías también, la mayoría de esas pestes fueron varios años. Sí. Y estamos hablando de una estadística que nosotros tenemos con 1 año de pandemia, ¿no? Pero si tú ves la última pandemia, en 2 años mató 50 millones de personas. Pero por eso, tú también tienes que situarlo en cómo es la movilidad de las personas, y si es a nivel mundial o es centrado en 2 o 3 países. Claro que en esa época no había medio de tanto de transporte y globalismo y todo eso. Ese es un punto. Ahora es todo global, la gente está entrando y saliendo de los países. Ahora es mucho más grave. Ahora una noticia que es la declaración de Barrington, no sé si ustedes la han escuchado, que es el movimiento contra el confinamiento al que se sumaron miles de científicos. Estos son científicos, no son ni youtubers, ni gente como yo, ni nadie. Son científicos. Y dice lo siguiente: desde que comenzó la pandemia y la implementación de medidas restrictivas, distintos movimientos anti-cuarentena han comenzado a surgir en todo el mundo. Incluso en Holanda, hace poco, no sé si escucharon la noticia, unos jóvenes quemaron un centro de donde hacían los exámenes del PCR por las medidas de cuarentena. Numerosos son los científicos y expertos en salud quienes apoyan la idea. Casi 6.000 miembros de la comunidad científica y de salud se unieron a una declaración global que advierte sobre graves preocupaciones de las políticas de confinamiento por la enfermedad COVID-19. Dicen que estas medidas están teniendo un impacto devastador en la salud física y mental, así como en la sociedad. Así, estos especialistas piden que la protección se centre en los más vulnerables, mientras que las personas sanas continúen con sus vidas. Esta declaración ha provocado advertencias por parte de otros que señalan que un enfoque de este tipo podría dificultar la protección total de las personas vulnerables, y añaden que el riesgo de complicaciones a largo plazo por el coronavirus significa que muchos otros también están en riesgo. Pero dime tú una cosa, si tú dices proteger, digamos, a la gente a los más complicados, y si tú dejas que el resto siga su vida normal, ¿cómo proteges tú a esa gente?
Si estamos, mira, yo tenía... Pero ¿cómo? O sea, vaya a tomar, si tú, en tu casa tú vives con 2 personas mayores y tú, más joven, haces tu vida normal, ¿van a sacar a esa gente y se las van a llevar a una parte aislada? Mira, yo tenía pensado una idea. ¿Cómo? Porque en definitiva estamos totalmente todos claros que con el tema de las restricciones o el encierro, obviamente que algún problema mucha gente va a tener, psicológico de otra forma. Bueno, pero ¿cómo tú lo haces para hacer que el resto siga haciendo su vida normal cuando cada día hay más infectados, cada día la gente no hace caso? Bueno, al final ¿Cómo proteges, ¿cómo proteges a los que están más complicados, a la gente de mayor edad? Bueno, otro analista, experto, dice que han muerto 1.800.000 neonatos por no atenciones debidas debido a la pandemia, porque no se han ido a atender. Si tú comparas esa cifra de 1.800.000 con los 2 millones y algo, igual es que igual es complicado. Igual es complicado, sí, es un tema complicado. Es que por eso te digo que es un tema complicado, porque lo que voy yo hacer entender a toda una gran masa de gente que cada una tiene una forma de pensar diferente una de otra, es muy complicado. Si tampoco no podemos llegar y apuntar con el dedo a un gobierno o una entidad que lo está haciendo bien o mal, si en definitiva, bueno, ¿cómo tú controlas algo así? Mira, aquí dice la muerte entre personas de 30 a 39 años 4 veces mayor, entre 40 y 49 10 veces mayor, 50 a 64 30 veces mayor, entre 65 y 74 años 90 veces mayor, 75 a 84 220 veces mayor, y mayor a 85 años, como lo era Larry King, 630 veces mayor la posibilidad de muerte. Porque es una cosa, porque eso es algo muy obvio, y yo creo que no hay que tener 5 dedos de frente como para darse cuenta de eso. O sea, pasado cierta edad, tu organismo ya empieza a tener problemas. Por supuesto. Digamos de los 30, digamos de los 30 años ya para arriba. Fatiga material. Empezáis a tener complicaciones. ¿Quién realmente se hace un chequeo por lo menos anual? ¿A la poca gente? Nadie. Entonces, imagínate, tú a lo mejor puedes tener una alergia, tú a lo mejor puedes tener un detalle X en alguna parte de tu cuerpo, yo lo mismo, Ángel lo mismo. Entonces, imagínate, ¿cómo si a ti te ataca esta cuestión? Nadie se está muriendo del COVID-19, la gente se está muriendo de otras complicaciones, claro. De que los síntomas que tiene esta enfermedad te ataca a tu organismo en la parte que está más débil, por decirlo de una forma. Mira, y ahí tú sonaste. Dice, todo el mundo debe practicar medidas sencillas de higiene. Bueno, eso tienen que hacerlo siempre, como lavarse las manos y quedarse en casa cuando está enfermo. Pero consideran se debe permitir que a los jóvenes de bajo riesgo trabajen normalmente, afirman. También dicen que las escuelas y universidades deben estar abiertas a la enseñanza presencial y que las actividades deportivas y culturales podrían reanudarse y los restaurantes reabrirse. Esas son algunas recomendaciones. Yo pienso que, por ejemplo, las personas que, por ejemplo, un niño chico que vive con su abuelo, a ese no lo podéis mandar al colegio. Pero uno que vive con padres que son generalmente jóvenes, no veo cuál sería el problema. Y juntar a todos esos niños que viven con ancianos, con personas que tengan enfermedades de base de riesgo, y hacerles clases vía online. Pero los niños que no tienen ese problema, que tienen padres jóvenes y sanos, mandarlos presencialmente a clases. Que mira, sabes que acá se puede y de a poco ir a normalizar igual para que la gente empiece a ser discriminatoria unas con otras. Obvio. Porque van a decir, oye, no, es que no quiero que esté este cabro acá por X cosas. Ah, no, les digo que está contagiado. O sea, se empieza a prestar para este tipo de... lamentable, por eso digo, lamentable, yo soy de los científicos, yo lo leí en otros hace un tiempo atrás, pero en realidad, claro, tienen razón hasta cierto punto, pero también cómo tú empiezas a dividir todo esto, o sea, lo mismo que tú dices, o sea, vas a provocar una suerte de división entre la gente, porque en todas las casas tenemos gente mayores, en muchos lugares hay más gente mayor, hay gente con un montón de complicaciones. Pero nos vamos a discriminar entre nosotros mismos dentro de una casa. Entonces, ¿qué hacemos con eso? O sea, ahí hay una cuestión que no tiene una cordura, porque no es llegar y decir ya que un cierto porcentaje haga su vida normal, salga a trabajar, vaya a restaurar y todo. Bueno, países como Suecia, Austria ya lo están haciendo así. Son países más desarrollados también, otro tipo de personas. Sí, pero es que lo mismo que yo leí de qué país de Europa el otro día que hablaban, que fue en la televisión. ¿Italiano fue? No me acuerdo, en Noruega, no me acuerdo qué país. Pero ellos tenían una suerte de trazabilidad, pero automática. Pero así todo... en el Canal 3 entrevistaron a una chica que vive, no me acuerdo en qué país de Europa. ¿En Australia o Nueva Zelanda? Uno de esos dos países, Australia parece que fue. Y ella decía más o menos cómo era el sistema, que era un sistema perfecto que ella encontraba, pero es un sistema cuadrado.
Y ahí todo tiene que funcionar. Bueno, que ya hay Y- educación cívica, como Claro, siempre. y ahí que decía ella de que por ejemplo las fronteras, por ejemplo, hagamos cuenta ya, la frontera de la región metropolitana, se cerró toda esa frontera, no entra ni sale nadie de ese sector, así se cerraron todas las fronteras de las diferentes localidades, solamente tenía que entrar la gente residente de ese lugar, nada más. No, pero yo. Reglas así. ¿Sabes que el tema comunicacional, yo creo, sobre todo con este tema del virus, porque, a ver, cuando fue el cólera, en su época, volviendo a esos Los días, años 80. ¿quién no veía cada 5 minutos de forma majadera un comercial que te decía, oye, lávate las manos? ¿Cómo te Lava tienes que la lavar las verdura, manos? lava la lechuga, Gobierno de Chile. ¿Hasta qué? Hasta que se te quedó en la cabeza que tienes Pero que es que- lavar. es que ¿Por con- qué eso no está pasando ahora? Es que ahora deberían haber videos institucionales de nuestro país diciendo cómo se pone correctamente la mascarilla. Es que seamos Mascarilla hay que usar, guantes sí, guantes no. Es que seamos ¿Cómo? claros, mira, seamos claros. En la actualidad la gente ya no está haciendo caso. No. Entonces, yo creo, La gente ya le yo perdió pienso, miedo al Es que no hace caso con el al gobierno. yo porque pienso el que gobierno tiene yo 3% yo de- pienso que una Pero esto es mundial. yo pienso que una esto es opinión, mundial. yo pienso que una opinión personal. Entonces, al final de cuentas, yo creo que las autoridades lo que están haciendo, ¿sabes qué más? Lo mismo que pasa ahora, el pase de vacaciones, eso es una hueá estúpida del porte un buque. Valparaíso, el hospital está colapsado, está al límite. Sí. Entonces, como tú y la mayoría de la gente está yendo para esos lados, ¿tú crees que esa gente cuando regrese para acá, la mayoría no va a regresar contagiada? Pues si estamos exportando. Entonces, ahora aquí las cifras se han mantenido más o menos, que supuestamente dicen que han bajado, No. pero en otros lados está todo subiendo. En Europa, en algunas partes está la escoba. En Francia ya están pensando nuevamente en cerrarse de nuevo. Es que ¿por qué tú no crees? O sea, ¿por qué la gente no cree? Porque tú ves un mismo. Y tampoco no han visto a ningún político importante morirse, hay que decirlo también. Claro. O sea, Piñera que estuvo, creo que. Boris Johnson también, Boris Johnson. el mismo Trump. No, pero Pero, por ejemplo, si tú ves el mismo contradiscurso en un reporte mensal, tú decís, no, o sea, ellos mismos se pisan la cola, entonces la gente no les cree. Porque tú dices, sale por ejemplo Enrique París, creo. Enrique París. Sale Enrique París, no, mira, sabes que las cifras son súper alentadoras, estamos bajando acá, vamos súper bien acá, súper bien allá, y sale, bueno, ahora va a dar la cifra y resulta que de 2.000 contagios ahora vamos como en 5.000, pues. Entonces, ¿por qué anteriormente me dice que las cifras son súper Es que buenas? claro, Y el que viene a continuación dice, pucha, por favor no salgan que las cifras están malas. Es que tú tienes que. O sea, ¿a quién le creo? Tú tienes que considerar también lo que es la parte económica con la parte salud. Sí. Tienes que ser algo intermedio. Porque Es que- si tú, por ejemplo, ya nos encerramos todos, 6 meses encerrados, nadie sale de sus casas con Bueno, cuarentena, pero no voy para el país tampoco. ya, esa es la cuestión. Y la gente tampoco no te va a aguantar eso. Sí, por eso digo yo, este es un tema, Ahí sí que te hacen un estallido social. este es un tema súper complicado. Es súper complicado. Porque empiezan desabastecimientos. Es un tema súper, súper- saqueos. es un Por tema- ejemplo, el colegio de profesores dice, yo no voy a correr riesgo de ir a contagiar y contagiar a los niños y todo. Y el riesgo que corro yo y mis compañeros de estar atendiendo en un supermercado para que la gente no le falte comer, ¿qué es eso? Exacto. O sea, mi vida no vale. Sí. La del colegio médico, la del colegio profesor, Para- no vale. claro. Pero la mía no vale. Es que por eso digo, yo sí, ¿Cachai? Entonces, igual es complicado el tema. es que sigo insistiendo, es un tema muy complicado, cada uno puede opinar lo que quiera, pero yo creo que la base principal es que cada uno tiene que cuidarse. No, claro, individual, claro, tiene que ser No, un obvio, cuidado cada uno individual, tiene que individual. cada uno tiene que utilizar lo que tenemos acá arriba, su cerebro, y pensar bien las cosas, porque en definitiva el único perjudicado Va a ser uno mismo. es uno mismo, porque Mira, si al fin y al cabo tres cosas se traducen un poquitito nomás de empatía. Porque Pero es si que tú te pero es que cuidas, mira, estás cuidando al Es que resto, alguien te podría y decir, al cuidar al resto, alguien- estás cuidando alguien- a ti mismo y a la gente que tú quieres. pero mira, alguien te podría decir, oye, me tuvieron todo el año encerrado, ten tú un poquito de empatía y déjame salir un ratito a recrearme. Ya, y por eso el ¿Cachai? pase de vacaciones. Por eso, por la gente, Oye, pero- la gente oye, te podría dar esa respuesta. oye, pero si cuánta- muchos han dicho lo mismo, pero no cuánta tuvieron gente encerrado. pero y- cuánta gente hasta el día de hoy va a lo justo y necesario a comprar, está en sus Yo- casas. Hay yo soy mucha una de esas gente. personas. Yo no salía de entonces, vacaciones.
Entonces, ¿pero por qué? Y no salí de vacaciones porque dije, ¿qué fome? ¿Para qué voy a ir a la playa? Bueno, si está todo limitado. Mire, claro, no puedo ir a un restaurante tranquilo, no puedo ir a la playa tranquilo. Ni un helado con arena en la playa. Claro, imagínate la mascarilla con la arena aquí, la arena pegándome ahí con... Es que también Y el bronceado que te lo encargan los dos. Claro. es que también hay que entender, Y aparte que la crisis, aparte que la crisis económica que se va a venir más adelante, aparte que hay que no entender, es para gastar plata. aparte que hay que entender una cosa, estamos dentro de una crisis. La gente, si tú te miras en las calles, aquí mismo cuando uno sale, las playas, los centros comerciales, es como que si fuese una etapa normal de cualquier fecha del año. Entonces, tú vas al supermercado y hay ropa escolar, ya está la línea escolar, así como tú decís, pero ¿en qué mundo, weón? Si no, Claro. sabes qué va a pasar mañana y ya estás tirando así Sí. como... bueno, Vamos a la siguiente.